Aquí reunidos para la escuela bíblica, le damos la bienvenida a todos que se están conectando. Le damos gracias al Señor que nos ha permitido una vez más estar aquí, presente, ¿verdad?, con nuestros pastores para dar la clase bíblica esta noche. Una clase bíblica poderosa que vamos a estar teniendo el día de hoy, porque trata sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de dar comienzo, vamos a darnos una oración para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te bendecimos, tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias por permitirme una vez más, Señor, estar aquí en tu casa de oración, Padre Santo, para llevarte enseñanza. Dios, te pedimos, Señor, que seas tú hablando en nuestra vida, edificándonos, Señor, con esta palabra, Señor. A medida que seamos estudiando, Señor, tu palabra sobre las señales de tu venida que está pronto a suceder, Padre Santo, que seas tú alertando al pueblo, Señor, Padre Santo, para que nos animemos mutuamente, Señor, Padre Santo, por esa gran venida y ese gran encuentro que tendremos contigo, Padre Santo. Te pedimos que seas tú tomando control y echando fuera todo aquello que quiere impedir, Padre Santo, que esta palabra sea lanzada y que llegue a todos esos hogares que nos están viendo, Padre Santo. Danos la sabiduría, el entendimiento, la iluminación necesaria, Padre Santo, para poder, Señor, entender, comprender y aplicar esta palabra a nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en esta noche vamos a estar cubriendo la lección número 26 del leccionario. Es la última del trimestre. Lección 26, titulada Las señales de la venida de Cristo. Y nos vamos a estar concentrando en el capítulo 24 de Mateo. Para todo aquello que no tenga el leccionario, simplemente busque el capítulo 24 de Mateo y vamos a estar dando lectura a diferentes porciones, diferentes versículos de ese capítulo. Y vamos a darle comienzo a la lectura y vamos a estar leyendo, para comenzar, del versículo 5 al 11 del capítulo 24 de Mateo, versos 5 al 11, y después vamos a saltar al verso 15 y 19. Dale unos segunditos para que lo busquen en sus hogares. Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo esta noche. Mateo 24, 5 y 11 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 15 al 19 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Amén. La afirmación fundamental de esta noche es: la iglesia debe estar apercibida, esperando al Señor. Las señales de su venida son evidentes. Amén. Las señales de su venida son reales y son evidentes. Así que en esta noche vamos a cubrir 3 puntos principales, los cuales vamos a hablar de los postreros días, los últimos días, que cubren los versos 3 al 14 de Mateo 24. El segundo punto que vamos a tomar es la gran tribulación, que lo cubre el verso 15 al 26. Y el tercer punto que vamos a tomar es la importancia de ser fiel.
que lo vamos a encontrar en Mateo 24, versos 42 al 47. Y finalizamos con un resumen y una aplicación. Así que, dándole comienzo a esta clase, quiero empezar rapidito. La clase no hace diferencia en lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, la manifestación gloriosa. Entonces yo quise empezar, antes de entrar a la lección, empezando con esa diferencia, marcando esa diferencia. Y vemos que son dos eventos diferentes. Tenemos lo que es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la segunda venida en gloria de Jesucristo. Y vamos a detallar ciertas diferencias para que estemos claros. Vemos que el rapto de la iglesia o arrebatamiento solamente los santos lo verán. Solamente la iglesia lo verá. Y eso ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, como dice Pablo. Y el regreso a la tierra del Señor Jesucristo, ese es cuando todo ojo le verá. Quiero marcar esa diferencia porque normalmente cuando hablamos de la venida de Cristo y la venida que la iglesia está esperando, es ese arrebatamiento, ese encuentro con el Señor en las nubes. Así que vamos a detallar ciertas diferencias rápidamente para darle comienzo. Arpazo, que es el griego, ¿verdad?, que significa capturar, ¿verdad?, con fuerza, con rapidez, es lo que se llama el arrebatamiento. Y la segunda venida de Jesús. Primero, Jesús permanecerá en el aire o en las nubes, según 1 Tesalonicenses 4:17. Eso aplica al arrebatamiento. Mientras que en la segunda venida, Cristo vendrá sobre la tierra, según Zacarías 14:49, y van a ver los versos bíblicos. Si lo quieren marcar en su Biblia, buscarlo más adelante, pueden, pero tenemos muchas cosas de cubrir esta noche. Segunda diferencia, el arrebatamiento de la iglesia va a encontrarse con Jesús en el aire. O sea que nosotros, en un instante, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hemos quedado seremos transformados, ¿verdad?, en un instante, y nos reunimos con el Señor en el aire. Mientras que en la segunda venida la iglesia va a seguir a Jesús en la tierra. O sea que en la segunda venida los santos vienen con Jesús a la tierra. Tercera diferencia, será antes de la tribulación. El arrebatamiento será antes de la tribulación, mientras que la segunda venida es después de la gran tribulación. Satanás estará muy activo en la tierra. Después del arrebatamiento, Satanás va a estar muy activo en la tierra. Y eso lo vemos en Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 18, obviamente con el anticristo y el falso profeta. Mientras que cuando Cristo venga en la segunda venida a la tierra, Satanás será arrojado al abismo, va a ser atado por 1000 años, ¿verdad? Y va a estar atado por 1000 años en lo que Cristo reina en su milenio aquí en la tierra. Próxima diferencia es que la paz será quitada en la tierra después del arrebatamiento. En el segundo sello, en Apocalipsis 6, habla sobre el segundo jinete que quitará la paz sobre la tierra. Mientras cuando Cristo venga en su segunda venida a establecer su reino, establecerá la paz en la tierra. Próxima diferencia, el anticristo aparecerá venciendo y para vencer. Cuando la iglesia sea quitada de esta tierra, eso dará paso, ¿verdad?, para que el anticristo se manifieste. Y ese es ese primer sello en Apocalipsis capítulo 6. Mientras que cuando Cristo venga en su segunda venida, el anticristo será apresado y echado al lago de fuego. El anticristo y el falso profeta van a inaugurar el lago de fuego. Van a ser los primeros que van a lanzar cuando Cristo venga. Y eso lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 19. Jesús vendrá como ladrón en la noche, solo los suyos le verán. Esa referencia, cada vez que vemos que vendrá como ladrón en la noche, siempre se
se refiere al arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe. Mientras que cuando venga su segunda venida, todo ojo le verá. Ahí cuando dice que viene en una nube y todo ojo le verá. En Apocalipsis 1:7. Y el arrebatamiento será antes de la boda del Cordero, obviamente, con quien Cristo, ¿verdad?, va a estar en la boda del Cordero, es con la iglesia, o sea que el arrebatamiento es antes de la boda del Cordero y su segunda venida es después de la boda del Cordero. Y bien, quise hacer esa distinción porque muchas veces, ¿verdad?, hablamos, Cristo viene y que nosotros como iglesia lo que nos referimos es ese arrebatamiento, porque esa es la bienaventurada esperanza de la iglesia, es ese encuentro con el Señor. Si nosotros decimos Cristo viene y nos estamos refiriendo a su segunda venida, pues estamos diciendo que estamos esperando la gran tribulación, porque la segunda venida no ocurre hasta que no ocurra la gran tribulación primero. Bien, antes que entremos ahí, vamos a la introducción de la lección. Dice de la siguiente manera: la presencia de Dios en la vida humana transforma el escenario en que se desenvuelve el humano. Las obras de Dios en favor de la humanidad dan a conocer su amor y misericordia, así como su cuidado protector a su creación. El sacrificio vicario de Jesús en la cruz del Calvario es la máxima provisión de Dios para liberar al humano del pecado y de la muerte y de toda condición alienante. Durante su ministerio terrenal, Jesús orientó a sus discípulos sobre los peligros que habían de enfrentar y la necesidad de estar alertas para mantenerse aptos para el reino de los cielos. Jesús garantizó que aquellos que guardaran su palabra podrían permanecer en él y disfrutar de las bendiciones reservadas para los fieles cuando se produjera su retorno. Jesús alertó a sus discípulos en torno a las persecuciones y al sufrimiento que ellos afrontarían por la causa del Evangelio, pero les prometió que finalmente tendrían la vida eterna. O sea, Cristo siempre nos aconsejó, nos alertó, ¿verdad?, que en este mundo pasaríamos por diferentes situaciones, tribulaciones, aflicciones, y eso es parte de la vida de un cristiano, pero que siempre nos dejó saber que Él estaba ahí con nosotros y que al final, ¿verdad?, estaríamos con Él. Los discípulos sentían inquietud por conocer cuándo o dónde ocurrirían todas las cosas de las cuales Jesús les hablaba. En Mateo 24 son mencionadas las señales que aparecerán anunciando el retorno de Cristo y el fin del siglo, o sea, de esta edad. Cuando hablamos del fin del siglo de esta edad, estamos hablando del tiempo, ¿verdad?, de esta era de la iglesia, la gran tribulación. Y el fin será cuando Cristo establezca su reino milenial. Y ahí será otra dispensación, que es la del milenio. Jesús dijo a sus discípulos que no se dejaran engañar por falsos maestros o profetas, ya que Dios les daría señales que los alertarían para que su retorno no los tomara desprevenidos. La curiosidad de los discípulos por conocer cómo y cuándo ocurrirían las cosas motivó a Jesús a dar la orientación respecto a las señales de los tiempos y su inminente retorno a la tierra. Bien, una señal significa, habla como una prenda o prueba de algo que se promete cumplir, o como un recordatorio. Frecuentemente es utilizada en referencia a un hecho sobrenatural y o portentoso de parte de Dios. O sea que estos son cosas que Jesús, ¿verdad?, nos dejó como indicaciones, ¿verdad?, de que el tiempo de su retorno estaba cerca. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a empezar, ¿verdad?, con el primer punto, que es los postreros días. ¿Qué significa los postreros días? Significa el tiempo entre la primera venida de Jesús y la segunda venida, que fue inaugurado en el día de Pentecostés, ¿verdad?, cuando descendió el Espíritu Santo. Pablo en su primer sermón, que dijo: mi gente, no estamos borrachos, sino que esto es lo que habló el profeta Joel
que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí se inauguró, ¿verdad?, los postreros días. De ahí en adelante vemos estas señales, ¿verdad? Y vamos a ir paso a paso de todas estas señales que Jesús nos dio en Mateo 24, pero ese es los postreros días, eso es lo que significa. Sí, pastor. Sí, que quisiera hacer una anotación acerca de eso, ¿verdad? Porque en esto de los postreros días nos podemos dar de cuenta que los postreros días es prácticamente la dispensación de la gracia completa. O sea, y tenemos gente, que muchas veces pues dice, yo llevo desde niño yendo de Cristo y yo llevo tiempo yendo. Bueno, es que no entienden que es un proceso de tiempo, no está hablando de 2 o 3 días, no entienden que para Dios un día de nosotros son 1000 años de nosotros y 1000 años de nosotros es un día para Dios. Entonces, es algo que mucha gente hoy en día se va a perder porque no tienen ese entendimiento. Por eso es bueno que ese punto salió ahí y que sea claro, porque una vez no sabemos ni cómo contestarle, pero ahí tenemos una respuesta. O sea, cuando alguien venga y le diga a usted, no, pero yo llevo desde niño, no, lo que pasa es que el proceso de Dios no es el proceso de nosotros. Amén. Amén, amén. Sí, eso, excelente manera de verlo, prácticamente la dispensación de la gracia, ¿verdad? Contempla lo que son los postreros días. Y eso lo vemos en Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro, creo que es capítulo 2, donde habla sobre los burladores, ¿verdad? Que dicen, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Desde el principio del mundo todas las cosas son iguales y no ha pasado nada. Y ahí donde Pedro dice, ¿verdad? Que Dios no retarda su promesa como lo algunos tiempos tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que vemos la misericordia de Dios, ¿verdad?, operando entre todas estas edades que estamos viendo. Bien, y se le acercan los discípulos, ¿verdad? Después que Jesús pronunció la profecía sobre la destrucción del templo en Mateo 24, 1 al 2, y le hacen una pregunta a Jesús, porque estaban curiosos. Y fueron 2 preguntas, pero verdaderamente son 3 preguntas. Le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Hablando sobre la destrucción del templo. Le preguntaron qué señal habrá de su venida y qué señal habrá del fin del siglo, de esta era. Estas mismas preguntas han sido motivo de preocupación para la iglesia a lo largo de su historia. Sin embargo, nadie puede proveer información respecto a estas interrogantes, ya que Jesús mismo no lo hizo. Lo más que podemos hacer es escudriñar las Escrituras para ver lo que ellas nos informan. Jesús no dejó a sus discípulos en la ignorancia. Les dio información en torno a las situaciones que la iglesia afrontaría antes de producirse su retorno. O sea que Cristo vino y su respuesta, ¿verdad?, nos dio lo suficiente, lo necesario para que la iglesia pueda tener esa esperanza, ¿verdad?, de que Cristo venga y esté apercibida de lo que está viviendo día a día. Bien, en este sermón, este discurso del Monte de los Olivos, aquí tengo prácticamente un bosquejo, ¿verdad?, de los 2 capítulos que lo cubren. Y lo bien importante es compartir esto, porque detalla, ¿verdad?, los versículos y a qué se refieren o a qué aplican. Vemos que la contestación de Jesús a sus discípulos habla sobre señales generales de la historia del mundo hasta los últimos días. Y eso lo vemos en Mateo 24, del 4 al 14. Habla de señales especiales que indican los días finales del mundo, o sea, en la gran tribulación. Y eso lo habla mayormente en Mateo 24, 15 al 28. Habla sobre señales espectaculares que ocurren en su venida triunfante con poder y gran gloria. Mateo 24, 29, 31. Advertencia a los santos de la tribulación para que estén alerta a las señales que indicarán la esperada venida de Cristo inmediatamente después de la tribulación. ¿Por qué dice santo de la tribulación? Porque van a haber gente durante la gran tribulación que van a ser salvos. O sea, la iglesia no va a estar ahí,
Pero va a haber gente en la gran tribulación que van a ser salvos. Y vamos a ver un poquito más adelante acerca de eso. Número 5. Sí. Perdón, pero como dijiste que ibas un poquito más tarde, eso va a indicar, detallar parte de las personas que van a estar en ese tiempo, porque si no quisiera dar una advertencia. Sí, o tú vas, bueno, mire, en esa parte a donde van a haber gente que sí va a estar, no es la iglesia, sino gente que sí va a estar en la gran tribulación. Pero cuando haya gente en la gran tribulación, lo que estamos viviendo hoy en día, lo que la palabra nos enseña, esa es la advertencia a nosotros, la iglesia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, y tenemos que no podemos estar viviendo, como dice el hermano alguna vez en su enseñanza, en su mensaje, una vida espiritual light, porque no es así, hermano. Hoy en día tenemos que estar dispuestos a darlo el todo por nuestra salvación, ¿verdad? Por nuestro Jesucristo en agradecimiento, porque no podemos pensar que nosotros podemos simplemente, que Dios por su misericordia nos va a salvar. Nosotros vamos a ser salvos porque Él nos dio el regalo, pero el regalo se va a condicionar al conocimiento que tú tienes y la actitud que tú tienes hacia ese conocimiento. Si tú conoces, pero tú no luchas por actuar, entonces podemos quedar engañados y siendo parte de la iglesia ahora, en ese momento venimos a ser parte de la gran tribulación. Puede ser que ahora estemos en la iglesia, pero no necesariamente quiere decir que no vamos a estar en la gran tribulación. Que quedemos claros que la iglesia, quien bien conoce quién es la iglesia, es Dios que conoce el corazón. Pero el corazón de lástima no es el que va, no es la iglesia, es el corazón obediente. Amén, hermano. Amén, amén. Y eso está en la palabra. O sea, hay gente que está en la iglesia hoy en día y se va a quedar. Lo dicen en la iglesia de Odisea, Apocalipsis capítulo 3. Dice que los tibios serán vomitados. O sea, en ese momento del arrebatamiento, los que estén tibios no van a subir. Se van a quedar aquí. Amén. Las 5 es advertencia a los creyentes que vivan antes de la tribulación. Somos nosotros, ¿verdad? Para que estén espiritualmente preparados para el momento inesperado y desconocido de la venida de Cristo por sus fieles, o sea, el arrebatamiento. Eso está en Mateo 24, 36 al 51 y Mateo 25, 9 al 30, donde habla sobre la parábola de las 10 vírgenes y la de los talentos, si no me equivoco. Y número 6, una descripción del juicio de las naciones después de su regreso a la tierra. Mateo 25, 31 al 46. Y ahí donde Jesús, ¿verdad?, va a separar la oveja de los cabritos. Es la cosa, ya está. Ay, santo Dios. Entonces, esto es un bosquejo, ¿verdad?, de este discurso del Monte de los Olivos. Y nos da una clara presentación de qué aplica a qué. Porque la cuestión es que este sermón, ¿verdad?, de Jesús, este discurso de Jesús, no está en orden. Hay unas cosas que aplican antes de la tribulación, hay unas cosas que aplican a la tribulación, hay unas cosas que aplican después de la tribulación, y después salta una que era en el tiempo presente. O sea, que son cosas que no están en orden. Y por eso puede ser un poco, causar un poco de confusión cuando uno está estudiando estas cosas, pero, ¿verdad?, la Biblia es clara y nos enseña, ¿verdad? Por eso dijo escudriña. Escudriña, ¿verdad? Escudriña las escrituras. Amén. Bien, se debe observar que muchos detalles de la venida de Cristo no se revelan en Mateo 24. O sea que esta no es una lista solamente inclusiva de las señales. Hay otras señales, ¿verdad?, en diferentes partes de la Biblia. Además, hasta ahora nadie ha descifrado con absoluta certeza todas las profecías con respecto al fin del mundo. O sea que todas estas cosas todavía tenemos que escudriñar, como dijo el pastor, la escritura para poder entenderlas mejor. Bien. En los postreros días. Ahora vamos a entrar, ¿verdad? Vamos a entrar a las señales. Primero. En el leccionario nos habla de 10 señales, ¿verdad? Al fin de la edad. Y dice que surgirán falsos mesías. Y esta primera señal es una de gran importancia.
Porque Cristo está interesado en que sus seguidores estén conscientes del engaño espiritual que habrá en todo el mundo antes del fin. Y mire qué interesante, Él repite su advertencia 2 veces más en el discurso en el Monte de los Olivos. O sea, que no solamente te advierte aquí que hablan falsos cristos, hay 2 ocasiones más y las otras ocasiones se cuentan en el verso 11 y el verso 24. O sea, que de suma importancia, Cristo quería que tú supieras que iban a venir falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, y que iban a engañar a mucha gente. De suma importancia. Dice el Señor que llegarán diciendo yo soy el Cristo, es decir, el Mesías. Dentro de esa percepción, la frase en mi nombre tiene la connotación de alguien que está usurpando la identidad de Jesús. Al estudiar la historia, esta registra que hubo tales impostores que se manifestaron hasta el tiempo de la destrucción de Jerusalén en el año 70. En pleno siglo XX hubo personas que se adjudicaban ser el Mesías. O sea, que no solo eran gente que se decían decir que ellos eran el Mesías, sino que esto incluye los falsos, porque cuando hablamos de la palabra Cristo, significa ungido. Hay gente que dice que son ungidos de Dios, pero son falsos obreros. La segunda señal habla sobre guerra y rumores de guerra en el verso 6. El mundo ha iniciado el siglo XXI con renovados conflictos entre las naciones, especialmente relacionados con el mundo árabe-israelí. La gente terminó el siglo XX sacudida por rumores de que el mundo se acababa. Pero las guerras y rumores de guerra son reflejos de la maldad humana y de la confusión impía. Y no necesariamente representan el fin del mundo. Estos rumores sirven como señales que deben alertar a la humanidad sobre su necesidad de buscar a Dios. Debemos, ¿verdad? Y un poco más adelante, cuando lleguemos a esta parte, ¿verdad? Me habla sobre el principio de dolores, quiero tocar algo importante ahí. Pero vemos, ¿verdad?, que en el siglo XX ocurren 2 guerras mundiales. O sea que mientras ha pasado el tiempo se ha ido intensificando, ¿verdad?, lo que son las guerras. La señal número 3, pestes. Y de esa verdad sabemos hoy en día, y lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero sabemos que la Tierra está sufriendo la más grande explosión poblacional de la historia. Aproximadamente hay 7.8 billones de habitantes en la Tierra. Y que hay una injusta distribución de la población sobre el globo terráqueo, lo cual provoca enfermedades contagiosas y causan muchas muertes. Los lugares sobrepoblados se caracterizan por el hacinamiento y las medidas de salubridad, cuidado médico y alimentación no son adecuadas. Bien, vamos a ver un poquito de esto un poco más adelante. La próxima es hambruna. La cuarta señal está relacionada con la tercera y trata de las hambrunas. En muchos lugares del mundo la gente muere de inundación, de inanición y de desnutrición. Ok, ¿qué quiero tocar aquí? Peste y hambruna. El leccionario dijo algo muy interesante porque dice que la cuarta señal, que son las hambrunas, está relacionada con la tercera. Y si vemos hoy en día con el COVID-19, ¿verdad?, este virus, esta pandemia que nos ha tocado vivir, vemos que en diferentes partes del mundo donde ya había problemas de malnutrición, de alimentos, se calcula, ¿verdad? Ahora mismo hay 135 millones de personas con riesgo de morirse de hambre. 135 millones. Se calcula que para el final del 2020 esa cifra suba a 265 millones. Estamos hablando casi el doble. Estamos hablando de que ahora mismo se calcula 135 millones de habitantes de la Tierra están muriéndose de hambre, ¿verdad? No tienen la suficiente nutrición. Y a finales del 2020 se calcula que va a subir a 265 millones. Y todo esto es causa de la pandemia. O sea, obviamente muchas operaciones se pararon, mucha ayuda que se brindaban en estos países, pararon, cesaron,
y ha causado, ¿verdad?, que estos países, si fue a nosotros, y hubo como 2 semanas que yo no encontraba apoyo en la comisaría de la base, si es a nosotros, que estamos en Estados Unidos, imagínate esos países que no tienen la facilidad que nosotros tenemos. Bien, volvemos aquí a la lista. Y habla, dice la quinta señal, son terremotos. Dice, la misma naturaleza se ve afectada por la depravación humana, pero los fenómenos que ocurren no anuncian el fin. Cada día el humano destruye el equilibrio que debe existir en la naturaleza, contaminando su medio ambiente con su desperdicio. En algún momento la naturaleza se revela ante la injusta explotación a que se ve forzada por la mano humana. Pero todos los disturbios que ocurren en el medio ambiente son solo el comienzo de dolores de parto. Y ahí, ¿verdad?, la lectura dice, en el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Y ahí quiero hacer una pausa, porque cuando vamos de principio de dolores, la foto no está mintiendo. 2020 de principio de dolores. Empezamos el año, literalmente la primera semana del año, hablando de rumores de guerra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos mató a uno de los líderes de Irán. Y estaban hablando, ¿verdad?, de guerra, de conflicto. Empezamos el año con eso. Poco después, si no me equivoco, fue esa misma primera semana de enero. Terremoto en Puerto Rico, ¿viste? Yo hablar porque soy de Puerto Rico y veía mucho esa situación. Terremoto en Puerto Rico, cosa que no había pasado mucho tiempo, y no tan solo eso, la tierra no paró de temblar por varios meses, y todavía sigue temblando. Esta última semana ha comenzado a temblar de nuevo, y ahí vemos esas señales, ¿verdad? Vemos falsos cristos están por todos lados. Tenemos los falsos maestros activados, falsos profetas, falsos apóstoles activados. Eso está claro. Peste, una pandemia como nunca hemos vivido en nuestra generación. Algo que ha ocasionado situaciones que nunca se habían visto en nuestras vidas y tal vez en la vida de nuestros padres. Y ya hablamos de la hambruna, ¿verdad?, que ha estado causando esto, y los terremotos. O sea que 2020 hemos estado viendo principios de dolores. Y me llama la atención que Jesús lo llama principio de dolores, claramente dando alusión de una mujer, ¿verdad?, que va a dar a luz. Y me di la tarea de investigar. Y desde el punto de vista médico, hablando sobre la mujer, las contracciones se dividen en contracciones de embarazo y contracciones de parto. La mujer experimenta diferentes tipos de contracciones durante su embarazo. La más primera, ¿verdad?, que experimenta alrededor de las 20 semanas, se llaman Braxton Hicks. Y estas están entrenando el cuerpo, estas contracciones están entrenando el cuerpo para el largo plazo del parto. Y estas son irregulares. Estas contracciones no tienen un tiempo determinado. Las próximas que experimentan se llaman contracciones previas. Y es alrededor de la semana 36, donde el cuerpo está haciendo los últimos preparativos para el parto. Después de esto, dolores de encajamiento. Ahí donde el bebé se moviliza y coloca su cabeza, ¿verdad?, apuntando hacia abajo, preparándose para ese momento. Y hay contracciones de dilatación. Ahí cuando el parto anuncia su llegada. Las contracciones aparecen regularmente y van apareciendo en intervalos de tiempo más cercanos. Y la última, contracciones de presión, y es cuando ya el bebé va a salir. Me llama la atención, ¿verdad?, que Jesús compara esto con dolores de parto, porque lo que estamos viendo literalmente es esas contracciones de dilatación, donde son, mientras más pasa el tiempo, son más frecuentes y su intensidad va incrementando.
son principios de dolores. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo, como dije hace poco, siglo XX, 2 guerras mundiales, cosa que no había sucedido obviamente en los últimos siglos pasados a eso. Estamos viendo la naturaleza, ¿verdad? Cada vez los huracanes más fuertes, más cantidad de terremotos. Estamos viendo el decaimiento, ¿verdad? La sociedad, todas estas cosas van en aumento. Y es como fuesen esas contracciones, ¿verdad? Que se están haciendo más regulares y más frecuentes. Y eso solamente da señal, ¿verdad?, de que el Señor está cerca. Amén. Amén. Bien, cubrimos ya eso. Ok. So, la señal número 6 dice que esta señal número 6 se desencadena una serie de sucesos que afectarán directamente a los escogidos. Bien, la sexta señal es la persecución. Los seguidores de Cristo serán entregados a tribulación. Y esto es una señal que desde el comienzo de la iglesia ha estado sucediendo. Pero ¿qué va a suceder? Mientras más pase el tiempo, va a ser más intensa. Y cuando comience, acuérdense que los últimos tiempos, los tiempos postreros, cubren el tiempo de la gran tribulación. Porque cubren desde que Cristo se fue la primera vez hasta su segunda venida. O sea que esto, cuando comience la gran tribulación, la persecución de los cristianos, va a ser increíble. Y voy a tocar esto un poco más adelante para que veamos la persecución hoy en día. Número 7, muchos tropezarán. Es el verso 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos en toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Solo que estén tibios al ser confrontados con tener que salvar su vida o decirle a quien sea quién está alabando a Dios, los van a entregar. Me imagino que hasta familiares te van a entregar, cuestión de salvar su vida. Y eso lo vemos hoy. Nosotros en este país tenemos, por decirlo así, la bendición de que no sufrimos esas cosas. Pero hay países hoy en día que sí están sufriendo estas cosas, donde son perseguidos, donde pueden practicar, no pueden alabar libremente como alabamos nosotros. Y con todo eso, tenemos la libertad de rendirle culto a Dios, y muchas veces no queremos. Mientras que hay países que tienen que dar su vida o arriesgar perder su vida por poder hacer un culto. Es algo tremendo. Amén. Quería decir para reforzar lo que el hermano está diciendo, hermanos. Miren bien, y no sé si usé la palabra reforzar más, ¿verdad? Pero ponerle un poquito más de peso. Los otros días, creo que hacen ahora 2 días, una de nuestros pastores en nuestra región, de nuestras pastoras, puso un anuncio a donde ella pidió oración por Asia, en varios lugares en Asia, y nosotros tenemos iglesias de nosotros en Asia, misioneros de nosotros, hermanos que están allá, que ahora mismo en estos días en Asia hubo uno de nuestros pastores, y uno de nuestros pastores se lo llevaron, lo interrogaron. Fue tan fuerte después de horas que tuvo que dar nombres y así pues dar información. Entonces esto es un parecido a cosas que van a pasar mucho, ¿verdad? Que van a haber momentos que va a ser tan fuerte que en esos tiempos, imagínense, si es ahora y se pone así, imagínense en la gran tribulación, la gente se van a y después lo más impactante es que acuérdense que ahora es con el Espíritu Santo. O sea, uno está teniendo una batalla, es la batalla del sufrimiento, los golpes, el maltrato, contra el poder de Dios ahí, que te está diciendo aguanta, pero tú recibiendo. Y esa es una batalla. Claro que Cristo fue nuestro ejemplo y el Espíritu Santo ganó con él. Y con muchos, y va a ganar con muchos más. Y seguirá ganando. Pero hay algunas veces y no es injusto,
es simplemente un momento que uno puede hasta bajo ese acto cometer el error y porque la aflicción es fuerte, no es lo mismo hablarlo, hermano, que tú estar metido ahí, que te estén dando golpes, que te estén castigando, que te estén tirando agua caliente encima, que te estén, lo que sea que te estén haciendo, que es tortura, ¿sabes? No es lo mismo. Entonces, pues, entiendan, hermanos, que esta parte aquí de que tropezarán, hermano, ahora usted tiene una facilidad. Miren lo que el hermano está enseñando, lo que la clase está diciendo, lo está poniendo muy bien. Usted tiene una facilidad, es una facilidad. No juegue con eso, eso es todo lo que estamos tratando. Yo como pastor estoy enfatizando, aprovechando, ¿verdad?, la clase esta que se está dando, ¿verdad? Pues Dios lo bendiga. Amén, amén. No, ciertamente, como parte de estas señales, ¿verdad?, que Cristo nos dejó, van a estar ocurriendo y se van a seguir intensificando. Y mire, acabo de leer una noticia hoy, creo que pasó estos últimos días, donde el gobernador de California dijo que no quería nadie alabando a Dios. No quería culto de worship y singing. Esto es violando el derecho constitucional de ¿qué? De libre culto, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo? Y todo esto, y lo quiero conectar un poquito más adelante, cuando ya esté hablando un poquito más de la gran tribulación. Pero todo esto, ¿verdad?, es el enemigo tentando, ¿verdad?, y viendo hasta dónde puede empujar la iglesia de Jesucristo. Eso es. Ve como un niño, ¿verdad?, como los niños hacen. Espérate, déjame un pasito aquí. Ah, no dicen nada. Ok, espérate, un poquito más para allá. Y cuando viene a ver, nos comieron los dulces, como decimos nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en Puerto Rico pasaron el nuevo Código Civil ese, que todavía no es vigente, tiene un plazo creo que de 280 días para que sea oficial, donde hay ciertas cosas que están quitando derechos a las iglesias. Y entonces supuestamente la gobernadora se asesoró con supuestos líderes religiosos, pero es que ningún siervo de Jesucristo verdadero va a estar dejando que sus derechos, ¿verdad?, sean quitados. Porque están hablando supuestamente de que quitarle la iglesia como, se me olvidó exactamente el término legal, pero que va a tener que pagar contribuciones, no va a poder predicar esencialmente en contra de homosexualismo, cosas similares a esta, pero le está quiere intentar quitarle derecho a la iglesia. Y mientras tanto hay una iglesia dormida, diciendo y escondiéndose, bueno, que son tiempos finales y esto se tiene que cumplir. No, mi hermano, mientras la iglesia de Jesucristo está en la tierra, somos columna y baluarte de la verdad, aleluya, defensores de la fe, y es de nosotros batallar por lo que es de nosotros. Eso es. O sea, no nos vamos a ñangotar y arrodillar ante el enemigo y hacerle la guerra fácil. Eso no es de la iglesia de Jesucristo. Se supone que defendamos la fe si es necesario con nuestra vida. Así es. Y para eso hay que meterse en el closet. Amén. Hay que meterse en el closet. En el aposento. En el aposento. Hay que meterse al aposento. Amén. Bien. Hoy tenemos la señal número 7. Muchos no podrán resistir la opresión y la persecución, entonces muchos tropezarán y entregarán unos a otros. Ya vimos eso. La número 8, una que personalmente, ¿verdad?, cuando yo me reconcilié con el Señor, honestamente, hermano, le digo que yo no tenía idea de cuántos falsos maestros hay. Cuando yo empecé a ver esto, este revolú, este sancocho, yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y eso levantó en mí un deseo de conocer, primero conocer la verdad, y si tengo la oportunidad de defenderla, ¿verdad? Pero para defender la verdad, tienes que conocer la verdad, porque tú no puedes defender algo que tú no sabes ni lo que estás hablando. Es la cosa. La señal número 8 es falso profeta.
Y esta es la segunda mención durante el discurso de Jesús, donde menciona, ¿verdad?, la falsedad de falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Bien, aquí yo tengo una nota. Dice de la siguiente manera: a medida que se acercan los últimos días, abundarán los maestros y predicadores falsos. Gran parte del mundo cristiano estará en una condición de apostasía. Eso lo estamos viendo hoy, mi hermano. Solo una minoría, escuche bien, solo una minoría permanecerá leal y totalmente consagrada a la verdad de la palabra de Dios y a la justicia bíblica. Número 1, habrá creyentes que aceptarán nuevas revelaciones, aun cuando estén en conflicto con la palabra de Dios revelada. Eso conducirá a la oposición a la verdad bíblica dentro de las iglesias. Los que predican un evangelio torcido pudieran incluso tener puestos estratégicos de liderazgo. Y eso lo vemos. Muchos de los textos falsos son líderes de mega iglesias. Son gente que tienen un montón de libros. O sea, son gente que tienen hasta millones de dólares. O sea, que tienen ese tipo de influencia también. Número 2, millones de personas de todo el mundo participarán en el ocultismo, la astrología, la brujería, el espiritismo, el satanismo. Y se multiplicará mucho la influencia de los demonios y los espíritus engañadores. Eso lo vemos en 1 Timoteo 4:1, ¿verdad? Donde dice que habrán doctrina de demonios, ¿verdad? Búscame ese versículo, pastor, por favor. Escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Ahí lo tengo, pastor, está bien. Espíritus engañadores y doctrina de demonios. Gracias. Y eso lo vemos. Nosotros no creemos que dentro de las iglesias que se llaman ser de Jesucristo no hay este tipo de brujería, de hechicería, de todas estas cosas. Pero se ha metido en un lenguaje en la iglesia, ¿verdad?, de estos grandes apóstatas, donde se ha metido el misticismo y todo esto, ¿verdad?, se remonta a lo que es la doctrina del reino ahora, ¿verdad?, donde incluida en eso está la doctrina de la prosperidad, está la metafísica, se han metido lo que se conoce la cábala judía, que prácticamente es como la brujería judía, que utilizan este tipo de vocabulario. ¿Para qué? Para engañar al pueblo. Pero ya eso lo de otro día. Dice, la protección contra el engaño se encuentra en una fe constante y en el amor a Cristo, en una consagración a la absoluta autoridad de su palabra y un conocimiento cabal de esa palabra. Vuelvo y repito, si no conocemos lo que dice Dios en su palabra, cualquier loco nos engaña con unas palabras bonitas que diga Dios 2 o 3 veces y tuerza 3 textos bíblicos, nos engaña. Por eso es importante. Esta señal nos la dio Cristo. Número 9. Más maldad, menos amor. La novena señal es la falta de amor por haberse multiplicado la maldad. Esta es otra señal que vemos hoy en día, especialmente estos últimos meses. Un incremento increíble de inmoralidad, de vergüenza, rebeldía contra Dios y desaparición de las restricciones morales caracterizarán los últimos días. Abundarán la perversión sexual, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la droga, la música impía, las diversiones lujuriosas. Será como en los días de Noé. En este mismo capítulo, en el verso 37, habla de eso. Cuando las imaginaciones del corazón humano eran constantemente malas. Será como en los días de Lot, en Lucas 17, cuando la homosexualidad y el lesbianismo y toda clase de perversión sexual impregnaban la sociedad. Surtirá tal afecto que escaseará el amor genuino. Y todas estas cosas, ¿verdad?, las estamos viendo. Estamos viviendo en los días que son como los días de Noé y que son como los días de Lot. Pienso yo, hermano, también que en esto de engañar,
en esto de engañar, en eso de más la maldad y más maldad y menos amor, que como iglesia tenemos que tenernos cuidado también, porque algunas veces con la boca amamos muchísimo, pero nuestros hechos no respaldan eso. Y esto pues lo vemos en los matrimonios también, padres con hijos, o sea, que con la boca todo el mundo dice que ama, pero la actitud que tienen pues cuestiona eso. Entonces, una vez más, tenemos que darnos de cuenta que no es tanto lo que tú le haces a la gente pensar de ti, sino lo que Dios sabe de ti. Como Dios conoce el corazón, Él lo va a juzgar eso también. Si decimos que amamos, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, pues, que se demuestre que el amor esté en nosotros. Pero no podemos decir que nosotros amamos y la actitud es otra cosa. Yo he llegado a un punto en mi vida que yo siempre, pues, me uso del mismo ejemplo, digo yo, porque lo que estoy tratando de entender es que la experiencia me ha llevado a eso y el entendimiento bíblico. Ya a mí, por decirme que me aman, no me afecta mucho. Yo necesito ver fruto. Y es lo mismo que es lo mismo que Cristo dijo. Con la boca dicen que me aman, pero sus actitudes están lejos de mí, el corazón está lejos de mí. Entonces, hoy en día, como cristianos, tenemos que medir no tanto por las palabras, pero los hechos de la persona. Y en esto no quiere decir que por hacer favor o por darle ofrenda ni nada de eso. Estoy hablando en general en la actitud de la persona hacia uno. ¿Sabes? Porque nosotros especialmente que somos figuras de estar en el altar. Eso digo nosotros porque como pastor pues no soy el único que trabaja en el altar aquí. Aquí hay otros hermanos y así sucesivamente en todas las iglesias. Pero algunas veces pues nos dicen que nos aman. Pero nosotros damos una enseñanza, la enseñanza es respaldada por la Biblia, es pura verdad y se busca el contradecirla o hacerla personal a la vida de la persona, en vez de recibir la enseñanza y si necesita mejorarse en eso, pues pedirle a Dios que lo ayude a mejorarse y si está bien, pues ayúdame a mantenerme. Y punto y final. Pero entonces lo usan para entonces, como dije anterior, pues tirar después, responder para atrás, como te hace un niño malcriado. Y como no lo quieren hacer de cara a cara porque saben que es la verdad, pues entonces hoy en día ¿qué hacen? Usan las redes sociales. Y en las redes sociales tú ves que, o sea, yo me doy de cuenta porque yo predico los mensajes algunas veces y cuando predico, después veo que en las redes sociales ponen algo que tiene que ver con lo que yo dije, pero contradiciéndolo o haciéndolo hacer como que yo lo dije por ellos. Y eso es una niñez. Eso es niñez, eso no es una persona madura, eso ya es una persona que necesita entender que el pastor y los líderes de la iglesia, la palabra que se enseña está ahí para edificarte, para ayudarte a madurar. No es para tú tener que defenderte, porque no es personal. Ya estamos hablando ahora mismo de defender la palabra, sí, nos empapamos para defender la palabra, porque a eso sí se nos dio la tarea. El mismo Pedro dijo, ¿verdad? Que usemos la palabra bien, ¿verdad? Y que la defendamos de tal manera, ¿verdad? Eso entonces, que tengamos la cosa en orden. Estamos para defender la palabra, no para que te defiendas tú de lo que se enseñó, especialmente en la iglesia donde tú te estás congregando, porque si te estás congregando ahí, es porque tú sientes que ahí te estás alimentando. Si tú estás peleando con lo que se dice, entonces tú no te estás alimentando, tú estás en contienda. Entonces es mejor buscar un lugar a donde tú puedas estar en paz y tranquilo, y tranquila, con lo que sea, porque aquí hay que ser, ¿verdad? En el área que sea varón, sea hembra, y entonces pues que se congregue ahí, para que pueda tener esa paz que necesita, y pueda entonces recibir la palabra como es debido. Amén. Pero cuidémonos en eso, porque el amor no se expresa con la boca. Se expresa con la boca, pero mayormente se expresa, todo sentimiento se expresa más con la actitud con nuestras actitudes, ¿ok? Dios los bendiga. Amén, amén. El mismo Jesús dijo, ¿verdad? Que me ama, guarda mi palabra. Es la cosa. Una acción.
Quiero leer esto antes de salir aquí, ¿verdad? De estas señales. Y en 2 Timoteo capítulo 3, donde habla sobre el carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Atade a estos evita. Amén. Es el carácter del hombre en los tiempos postreros, que es lo que estamos hablando en este momento. Bien, voy a enseñar una serie de fotos, ¿verdad? Para todas estas señales que hemos estado hablando en este momento, para que aplicarla, ¿verdad? Lo que estamos viendo en nuestras vidas. Y esta gráfica viene de la página Puertas Abiertas, donde ellos pues, hablan sobre la persecución de los cristianos. Y yo sé que no pueden ver muy bien, ¿verdad? Porque está chiquito, pero si van a la página web Puertas Abiertas van a poder ver esto. Y esto es del año 2020, esto es de este año, fresquecito, ¿verdad? Y todos estos países que tienen estos colores tienen cierto nivel de persecución. Los colores más anaranjados son donde hay alta persecución. Y vienen siendo, los números 10 vienen siendo Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, no sé cuál es, Sudán, Yemen, Irán y India. Son los 10 países donde hay más alta persecución de los cristianos. O sea que las señales están ahí y las estamos viviendo. Y mientras más se acerque el día, y especialmente cuando comience la tribulación, me imagino que este mapa va a estar más anaranjado en todas partes. Solamente. Ok, ecumenismo, ¿verdad? El ecumenismo viene siendo la asociación o la unión de diferentes religiones, ¿verdad? Con el propósito de tener una unión bajo una sola religión, por llamarlo así. Y esto lo estamos viendo, y quién se está dando la tarea, ¿verdad? De ejecutar esto o de llevarlo a cabo, viene siendo el Papa, ¿verdad? Donde él, ¿verdad? Tiene este plan de reunir todas las religiones. ¿Por qué? Porque todas aman a Dios según él, porque todos creemos en un Dios, y aunque se llame diferente, es el mismo Dios, cosas que son mentiras, ¿verdad? Estos son falsos profetas, son engañadores. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Una foto con diferentes religiones. Y también, creo que esto fue en el 2016 por ahí, con un grupo de pastores pentecostales de diferentes partes del mundo. O sea, los evangélicos también se han unido a esto. Obviamente, cierto evangélico, lo que están buscando, ¿verdad? El mismo plan. Creo yo que ciertos que dicen, pero no creo que son en verdad. Bueno, sí, de nombre, de título. Está con la boca. De título, sí. Pero Iglesia de Jesucristo no son, no pueden ser. Porque no puede haber alianza que tiene, ¿verdad?, que ver las tinieblas con la luz. No hay nada que ver. Pero esta apostasía, el misterio de iniquidad, que habla de 2 Tesalonicenses capítulo 2, que vamos a tocar un poquito más adelante, estos son señales del fin también, donde vemos, ¿verdad?, bajo el amor, porque ese es el plan, utilizar el amor para que haya una unión. Pero la palabra claramente dice, ¿verdad?, que solamente hay un espíritu, el Espíritu Santo. Y a través de él tenemos la unión. No es por el humanismo. El amor, o sea, que el amor del humano, ¿verdad?, que quiere
este tipo de unión, eso no es lo que el Espíritu quiere. El Espíritu quiere, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, la unión del cuerpo de Cristo. Y estas personas no son parte del cuerpo de Cristo. Y engañan a muchos. Engañan a millones. Ok. Aquí vemos, hay muchísimos, pero aquí uno de los más reconocidos, iba a traer otra foto, pero en verdad no quería que nadie se molestara. Pero ahí tenemos al gran Cash Luna, ¿verdad?, que él dice que nosotros somos Jehová Junior, que somos pequeños dioses. Tenemos Joel Osteen, que el hombre no predica del pecado en absoluto, ni del infierno, solamente de la prosperidad. Tenemos a Benny Hinn, que también es otro que tiene que verlo en acción. Y Guillermo Maldonado y su esposa, ¿verdad? Guillermo Maldonado, un famoso apóstol, que definitivamente escucha doctrina de demonios, definitivamente. Él dijo que en una ocasión, dijo que Dios le dijo a él que antes que se acabara el mundo, todos los cristianos iban a ser millonarios. Mire para allá donde tiene la mente, ¿verdad? Y su esposa, Ana Maldonado, en una ocasión ella dijo que ella vio los senos de Dios, pero senos de mujer. O sea, estamos hablando de gente que están pervertidas, pero lo más triste de todo es que engañan a millones. Engañan a millones. ¿Por qué? Porque la palabra también se cumple, ¿verdad? Porque llegará un momento que no quieran escuchar la sana enseñanza, sino que apartarán su oído de la verdad, ¿verdad? Y se amontonarán maestros que le hablen según su propia concupiscencia. Y apartarán su oído de la verdad. Señales, ¿verdad? Falsos maestros, falsos profetas. Jesucristo nos advirtió. Esto fue en Brasil, 2017. Nueva herejía, dice: Jesucristo fue el primer trans, dice pastora extranjera, para que lo sepan. Ahí está. O sea, son cosas que si nos ponemos a buscar, vamos a encontrar cuán pervertido, ¿verdad? La gente ha querido pervertir el Evangelio de Jesucristo. Y lo triste es que mucha gente que no sabe se pierde. Bien, aquí vemos un mapa del 2019 y esto, ¿verdad?, tocando el tema sobre pues haberse aumentado la maldad, multiplicado la maldad de muchos se enfriará. 2019 vemos todos estos países en verde, son países que se permite el aborto. Se permite el aborto. Hasta algunas restricciones tienen que ver hasta cierto punto de gestación, pero se permite. Y los otros países tienen ciertas restricciones, como puede ser, solamente lo hacen para salvar la vida, por motivos de salud, por motivos socioeconómicos, cuestión de dinero. Pero ve que gran mayoría del mundo, ahí tenemos a China, tenemos a Rusia, tenemos a Estados Unidos, apoyan el aborto. Y vemos, ¿verdad? La depravación del hombre dice que mi útero es mayor que tu Dios. De ahí crearon hasta un texto bíblico crearon ahí. Ahora, ¿qué ha causado esto? Ahora, yo no sé si usted sabe de esto, pero desde 1973, o sea, estamos hablando de que 45 años, 46 años, 47 años. 73. 47 años. Desde 1973, y estos números son del 2015, los chequeé el otro día y son un poquito mayores. Desde 1973 han habido 58 millones de abortos en Estados Unidos. Creo que la cifra hoy en día es alrededor de 62 millones. Desde el 1980, en el mundo entero, en el 2015, 1.3 billones. 1.3 billones de abortos. El día de hoy creo que está en 1.6, más o menos.
Y eso es un promedio de 37, casi 37,5 de millones de abortos de promedio anual. Ahora, si esos números no son alarmantes, chequese esto. Cuando vamos acá arriba, y no voy a leer todo, solamente estos dos. Alrededor de 11 millones de personas fueron matadas por los nazis durante 12 años. 12 millones. Un estimado de 258 millones fue el resultado de muerte en toda la guerra del siglo XX. 258 millones, que no se compara. Cuando lo comparan a los abortos, no se compara el número. O sea que ni toda la guerra del siglo XX, ni lo que hizo Hitler, y muchas de estas catástrofes, ¿verdad?, que hemos vivido, se comparan con el número de abortos que han ocurrido. Tenemos el movimiento, ¿verdad?, que quiere trastornar el precioso arcoíris que Dios nos dio, ¿verdad?, como señal del pacto. Les traje esta estadística, y estos son países que han dicho sí al matrimonio igualitario, o sea que ya es legal, así como se casa un hombre con una mujer, los mismos derechos y beneficios, dijeron sí. Y aquí están cada año, desde el año 2000, ¿qué países han dicho que sí? Estados Unidos en el 2015. Ahora quiero que vean estos números de estas estadísticas. Y esto dice una encuesta a los americanos, ¿verdad?, de apoyo de quienes creen que el matrimonio del mismo sexo debe tener los mismos derechos que el matrimonio tradicional. En el 1996, el 68% de los que fueron encuestados no estaban de acuerdo. Decían que no. En el 1996 decían que no. 27% estaban de acuerdo. Ahora miren esta gráfica desde 2007. En ese momento eran 53% que no estaban de acuerdo y 46% que sí. En el 2008, y no estoy politiqueando, pero es la verdad, ¿quién toma la presidencia? Obama. Desde el 2008 al 2016. Vemos que durante ese transcurso los números de flip-flop. Hasta llegar en el 2017, 64% dice que sí, acepta que deben tener los mismos derechos, y un 34% no lo acepta. Desde 1996 al 2017, por decirlo así, la sociedad ha cambiado su manera de pensar. Se podría decir que en una generación, o quizás en media generación, ha cambiado. Y todo esto son señales, mi hermano. Ok, la última señal que habla el libro es la evangelización del mundo. El siglo XX ha sido identificado como un siglo en que se ampliaron las facilidades de comunicación masiva en forma extraordinaria. Con la tecnología electrónica, la Iglesia ha podido hacer la transmisión del Evangelio simultáneamente a diversas regiones del mundo y en diferentes idiomas. Las señales que hemos mencionado han estado presentes durante los pasados 2000 años y serán incrementadas cuando se aproxime la perucía, que significa la segunda venida de Jesús. Aquí, ¿verdad?, quise traer este dato. Existen cerca de 2.7 billones de personas que aún no han sido alcanzadas por el Evangelio. Ahora mismo son alrededor de 7.8 billones de habitantes en la Tierra
O sea que esto es aproximadamente 1/3 de la población del mundo no ha sido alcanzada por el Evangelio. Aún con los grandes avances en la tecnología. Y claro, esto tiene que ver porque la mayoría de estos países están en la ventana 1040. Dice que el 97% de esta gente vive en la ventana 1040, que como pueden ver, cubre el norte de África, Saudi Arabia, Medio Oriente, India, China, esos países orientales, ¿verdad? En muchos de esos países hay persecución. Por eso es difícil, ¿verdad?, que el Evangelio llegue ahí. Aunque si pudiera decir, Sí. Lo que sí hemos oído, que en los últimos años, en este siglo, en Irán ha habido una gran porción de cristianos, de musulmanes que se han convertido al cristianismo. O sea, está teniendo ahora mismo el momento más fuerte Irán, ahora mismo. Pero con esos números que están ahí, con eso hace falta mucho más. Porque sí se han habido avivamientos en China y se han habido, como dije, en Irán ahora mismo, los otros, bien difícil. De que hay algo, de que hemos podido llegar, cuando digo, ¿verdad? Nosotros no podemos llegar físicamente, pero llegamos con nuestras oraciones y aportaciones, porque tenemos misioneros en esas áreas, en ciertas áreas de esos. Pero no, sí se está alcanzando para un reto bien bajito, un porcentaje bien bajito. Amén, sí, porque son países, ¿verdad?, que o son de gobierno musulmán o son comunistas. Entonces se hace difícil. Entonces, dice la Biblia, en ese verso 14, y será predicado este evangelio en el reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok. Pregunta. Yo sé que no me van a contestar porque están en su casa y está un poco difícil. Pero la iglesia de Jesucristo se va antes de que se evangelice el mundo o se va después. Esa es la pregunta. Se la va a contestar. ¿Tú vas a contestar? Ok. Déjeme decirle, mi hermano, que para el arrebatamiento de la iglesia no hay señal que se tiene que cumplir. Para el arrebatamiento de la iglesia no existe algo que tiene que suceder para que entonces ocurra. Porque esto lo vemos claramente en la actitud de Pablo. En 1 Corintios capítulo 15, del 51 adelante, cuando está hablando de la resurrección, y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, cuando está hablando, ¿verdad?, del arrebatamiento. Él se incluye en los vivos. Y nosotros, porque hayamos quedado, seremos transformados, ¿verdad? Y nosotros seremos arrebatados. Él se incluye con los vivos. ¿Por qué? Porque desde el principio de la iglesia, la actitud de la iglesia era siempre con espera de la inminente regreso de Jesús por su iglesia. Es una inminencia. Puede ocurrir en cualquier instante, en cualquier momento. Entonces, no. Porque puede haber confusión de que todavía faltan casi 3 billones de personas de evangelizarse, y la Biblia dice que hasta que no se ha predicado el evangelio no viene el fin. Ese fin de que está hablando del fin de esta era, que no es hasta que Cristo venga en la tierra por segunda vez. Y entonces, la iglesia se va hoy mismo. ¿Quién predica? Para cumplir lo que Cristo dice aquí, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quién va a predicar? Vamos a darle un poquito para adelante. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, hay 3 grupos, en especial uno de seguro lo va a cumplir. Primero, los 144,000 sellados, se dice, ¿verdad?, se cree que van a evangelizar. Eso lo ven en Apocalipsis capítulo 7. Los 2 testigos también van a estar profetizando, ¿verdad?
Y se dice que también van a estar hablando acerca de Jesucristo, porque van a estar en Israel profetizando, hablando, ¿verdad?, al pueblo de Israel, porque tenemos que entender que la tribulación es cuando Dios presta de nuevamente su atención al pueblo de Israel. Y el mensaje de los tres ángeles, cuyo el primero, en Apocalipsis 14, verso 6, se lo voy a leer. Apocalipsis 14, verso 6, dice de la siguiente manera: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El evangelio eterno es el evangelio de Jesucristo. Solamente hay un evangelio. Cristo murió una vez por todas. El evangelio eterno va a ser predicado por este ángel, y dice que a toda nación, a toda tribu, a todo el mundo. Esa es la primera y única vez que se le designa a un ángel predicar el evangelio. Y aparece en la segunda mitad de la gran tribulación. Quisiera que le dieras un toquecito otra vez al principio de si la iglesia va a estar aquí o no, porque hubiera un hermano que sí, otro que a lo mejor no lo oyó, y quisiera que dieras ese entendimiento otra vez. Ok, del principio de la lección, esta lección no se diferencia entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, que viene con un gran poder y gloria, ¿verdad? Que va a tocar, ¿verdad?, el monte en Israel. El arrebatamiento, cuando Cristo reúna a su iglesia, a sus santos, no hay señal que se tiene que cumplir. Eso es. No existe señal que diga en la Biblia: después que ocurra esto, entonces me llevo a la iglesia. No existe señal. Desde el principio de la iglesia, la actitud de la iglesia siempre ha sido en esperar a su amado y en su inminente regreso por ellos. Porque esa es la iglesia. Y hay una distinción entre la iglesia y Israel. Y eso es, por eso es que cuando Cristo, y vamos a entrar ahí, cuando entre al próximo punto, la gran tribulación, sé que me estoy alargando, pero el tema pues me gusta y está bueno. ¿Una pregunta? Vamos, dale, que eso. Okay. Pues sí, cuando la iglesia sea quitada, ¿verdad?, ahí donde Dios va a cambiar su atención nuevamente al pueblo de Israel. Es la cosa. Y ahí es donde comenzará la semana número 70 de Daniel, de la profecía de Daniel, en Daniel capítulo 9. Que vamos a tocar un poquito de eso también. Ese es el trato de Dios con el pueblo de Israel para restaurarlo. Y también la gran tribulación es para juicio de las naciones, de los impíos y de los tibios también, porque se van a quedar. Exacto. Entonces, la cuestión era que no debe haber confusión. No se sienta cómodo en su casa y se tire para atrás y diga: no, todavía faltan casi 3 billones de evangelizar, Cristo no va a venir. No, mi hermano, no se equivoque, porque puede ser en este mismo instante. Eso no tiene nada que ver con que Cristo venga a buscar a su iglesia, porque el evangelio, al fin del día, Dios va a completar su obra. Y si los 144,000, los 2 testigos no lo hacen, el ángel va a estar predicando el evangelio eterno a toda nación, toda tribu, a todo el mundo. Nadie, Dios es justo, nadie va a tener excusa. ¿Amén? Ok. Amén. Ok, al ver este panorama, ¿verdad?, que estamos viviendo en la tierra, hoy en día, vemos todas estas señales, ¿verdad? Todas estas señales, y tal vez decimos, hay gente que dice tal vez: Dios mío, estamos en la gran tribulación, ya entramos en la tribulación. Mi hermano, no se equivoque. O sea, esto no es nada comparado a lo que va a suceder en la gran tribulación. Créeme que no vas a poder jugar Nintendo tranquilo en la gran tribulación. Así que si estás en tu casa viendo Netflix, tranquilito, comiéndote el popcorn, créeme que son cosas que no vas a poder. Y eso también
lo causaron en la iglesia de Tesalónica los falsos maestros que estaban enseñando debido a las persecuciones que estaban ocurriendo a la iglesia y todo lo demás que estaban sufriendo. Falsos maestros estaban diciendo que ya el día del Señor había comenzado. Y ahí donde Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, mira mi hermano, no ha comenzado. O sea, no te dejes turbar ni por carta, ni por espíritu, ni porque como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Otra traducción de la Biblia dice en el sentido de que el día del Señor ha comenzado. O sea, que esta gente estaban enseñando que ya era la tribulación. Y Pablo dice, no. Pastor, si me ayuda a leer. Sí. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. No sé qué tiempo tengo, me falta. Capítulo 2, versículo. Del 1 al 12. Aquí va. Gloria al nombre de Jesús. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Amén. Bien, ahí el apóstol Pablo contesta a la interrogante. ¿Estamos en la gran tribulación? ¿Estamos en la tribulación? No, mi hermano, no estamos. ¿Por qué? Porque no puede suceder sin que antes que venga la apostasía. Exacto. Esa es una de las señales. Habla del misterio de iniquidad. ¿Qué es el misterio de iniquidad? Misterio en el Nuevo Testamento mayormente se refiere a una verdad que no fue revelada en el Antiguo Testamento, pero fue revelada a la iglesia. Hay como diferentes, creo que son como 12 tipos de misterios: el misterio de la iglesia, el misterio de la piedad, el misterio del arrebatamiento, diferentes. Aquí lo digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, el misterio del arrebatamiento, diferentes misterios. Y aquí Pablo habla sobre el misterio de iniquidad, que ya está en acción, dice. Otra traducción bíblica habla de este misterio de iniquidad y lo traduce como anarquía secreta. Y dice que ya está en acción. Juan llama a este espíritu el espíritu de anticristo. ¿Qué es esto? Esto es lo que está operando en el mundo. Todas estas cosas que estamos viendo de la sociedad, que está cambiando más hacia la maldad, los gobiernos pervertidos, todas estas cosas que estamos viendo, que uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando con el mundo, verdad? Todas estas son operaciones de este misterio de iniquidad. Esto es que está obrando en secreto. Pero la señal más importante que Pablo nos da es que el día del Señor, ¿verdad?, que se llama, es otro nombre de la gran tribulación, no puede suceder sino ante que lo detiene se ha quitado del medio. Y eso que lo detiene, algunas personas dicen que es el Espíritu Santo, alguna gente dice que es la iglesia, pero si decimos que es el Espíritu Santo con su iglesia, no estamos mal. Hasta que la iglesia, el Espíritu Santo, le entregue a la iglesia a Jesucristo, el anticristo no puede manifestarse. Es la cosa. Eso es una señal de cuándo vendrá el anticristo. Dice que también se debe notar que no hay un tratado de paz con Israel, algo que tiene que suceder, que solo va a ser el anticristo, y no hay un líder mundial. Apocalipsis 6:2 dice que le fue dada una corona.
O sea que este personaje, el anticristo, le fue entregada ese poder, esa posición. No fue que guerrió, sino que el mundo, por decirlo así, le entregó ese liderato. Pero yo me pregunto, ¿qué ocasionará esto? ¿Qué es lo que va a suceder en el mundo? Que el mundo va a darle ese poder a un personaje. Y yo creo... ¿Ah? Una orden. Una orden. Lo que tienen establecido for One World Order. Un nuevo orden mundial. Se va a establecer con el anticristo un nuevo orden mundial. Pero ¿qué va a ocasionar eso? Yo creo que esta pandemia nos dio un poquito de como que blueprint de cómo sucederá. ¿Por qué? Porque en medio de todo el caos, todas estas naciones, muchos líderes mundiales estaban llamando por un líder mundial. Un líder mundial que operara temporalmente hasta que se resolviera la pandemia. Mire qué interesante. O sea que un caos mundial terrible puede ocasionar que todas las naciones se unan y digan, ¿no sabe qué? Este es nuestro líder. Y va a ser un hombre carismático, de buena palabra, un hombre que viene, el primer sello como se habla, dice que viene un caballo blanco, ¿verdad? Con un arco sin flecha, o sea que viene en son de paz y viene venciendo y para vencer. O sea que este hombre va a tener un carisma de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Un caos mundial, se unen todas estas naciones, le entregan el poder al anticristo. Imagínense esto. El día en que millones de personas se desaparezcan del mundo. Millones de personas. Vino el rapto, el arrebatamiento. ¿Qué caos usted cree que va a causar eso? Un caos increíble. El arrebatamiento de la iglesia, es el acontecimiento que pondrá en marcha nuevamente los tratos de Dios con Israel e iniciará los juicios de la gran tribulación. Y esto puede ocurrir en cualquier instante. Yo me imagino, ¿verdad?, que ese arrebatamiento, ¡boom!, va a causar un caos mundial en donde abrirá el paso, ¿verdad?, para que el anticristo se manifieste, porque ya lo que lo detenía no está en el mundo. Y que puede ser que el caos es lo que traiga también, el caos sea lo que traiga también la mentalidad de todo país de pensar igual. Necesitamos uno, porque para batallar esto uno solo no puede. Caminar la pandemia está hecho eso. Ahora mismo se han unido, en cierta de eso estaban unidos varias naciones que tienen una organización que se llama WO algo, es una organización que es parecida a la United Nations, a las Naciones Unidas. Yo la distingo porque esta otra organización como que brega más en casos políticos así mundialmente y problemas de esa manera, cuando las Naciones Unidas brega más cuando se llega en el área de guerra. Pero son unidas. Entonces, un caos de esto sí puede traer sentido común, puede traer razón de que todo el mundo se ponga en una página y decir, si vamos a combatir esto, tiene que ser mundialmente, y pues tendríamos que unirnos. O sea, que lo lleva a que aunque no quieran, vean el beneficio de hacerlo. Puede, nos dice la Biblia, no estamos diciendo, pero aquí estamos poniendo opiniones, ¿verdad?, ideas de cosas que pueden pasar, porque la Biblia sí dice que en esa dirección sí va, porque de que se va a volver un mundo una orden, eso es de hecho, pero las razones, ¿verdad? Y esto lo ha demostrado ahora, ¿verdad? Yo estoy contigo en eso. Ahora vamos al segundo punto, ¿verdad? La gran tribulación. Y como dije, el levantamiento de la iglesia, ¿verdad?, pondrá en marcha nuevamente los tratos de Dios con Israel, y eso comenzará, ¿verdad?, lo que se llama como la gran tribulación. Los juicios de la gran tribulación se iniciarán con el primer sello. Hablé brevemente de esto, que es la manifestación del anticristo, quien ha estado impedido por la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. El profeta Daniel, en Daniel 9:27,
dice que Israel firmará un pacto de amistad y protección con un gobernante gentil, este anticristo. Y por 7 años, es decir, desde que comienza la semana número 70 de la profecía de Daniel, con respecto a Israel, cuando se realice el pacto entre Israel y Anticristo, el templo será reconstruido y se establecerá el sistema de los sacrificios. A la mitad de la semana, o sea, en 3 años y medio, el Anticristo rompe el pacto con Israel. Entra al templo de Jerusalén produciéndose la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que aquí Jesucristo, ¿verdad?, habla de ella en Mateo 24, verso 15. Y comienza la encarnizada persecución contra Israel, el tiempo de angustia de Jacob. Amén. Aquí vamos a detallar rápidamente, sé que el tiempo ha avanzado, la gran tribulación, también conocida como la semana 70 de Daniel, el tiempo de angustia de Jacob, el día de la ira, la tribulación, la ira venidera, el día del Señor, la hora de prueba, el gran día de la ira del Cordero. Y otra promesa que Dios nos hace, ¿verdad?, en su palabra, es que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y ese momento de la ira de Dios se va a efectuar en la tribulación. Por eso es otra señal, otra promesa de que la iglesia no estará presente cuando esto acontezca. Ok, la abominación desoladora es una señal y es la expresión que se usa para describir el acto de colocar una imagen idólatra en el lugar santo y así profanar o desolar el templo judío y poner fin a la ofrenda de sacrificio. Se refiere primordialmente a la futura profanación del templo judío de Jerusalén por el anticristo. En Daniel 9:27 vemos eso que va a suceder. El anticristo llamado el inicuo levantará su imagen en el templo de Dios, declarándose Dios. Lo leemos, pastor lo leyó en 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde se hará pasar, ¿verdad?, por Dios. Y eso sucede, ¿por qué? Porque esta es la señal más importante. Estamos hablando, recapitulando, estas son señales de la venida de Cristo, pero son señales de su segunda venida, ¿verdad?, cuando venga en gloria, cuando venga a la tierra. Esta señal, ¿por qué es la más importante? Porque literalmente marca y te dice el tiempo de que cuando ocurra, a cuando Cristo venga. Porque esto ocurre a mitad de la semana de Daniel. O sea, la tribulación comienza, y tengo un diagrama aquí que voy a enseñar para que lo vean. La tribulación comienza y los primeros 3 años y medio, esos 3 años y medio de paz con Israel, ¿verdad? Este hombre, anticristo, va a estar en paz con Israel. A la mitad de la semana va a romper ese pacto, ¿verdad? Ahí que va a ocurrir esto, la desolación, abominación desoladora, y eso va a marcar la mitad de la tribulación, o sea que quedan 3 años y medio para que Cristo venga de nuevo. Por eso esta señal es importante, pero esta señal es para los que estén presentes en la tribulación. La iglesia va a estar en el cielo gozando de las bodas del Cordero allá con el Señor. Mientras que aquí en el mundo va a haber tiempo de angustia, de sufrimiento, lo cual no ha habido antes ni habrá jamás después de esos días. Ok, este diagrama rápidamente es de Mateo 24 y Mateo 25. Esas son las señales, ¿verdad?, que nos dice estos versos bíblicos. Vemos la era de la iglesia, ¿verdad? El templo fue destruido en el año 70. Las señales que vemos, ¿verdad?, los principios de dolores. Estamos aquí. El arrebatamiento de la iglesia, comienza la tribulación, a la mitad es la profanación del templo y la persecución de los judíos, y muchos describen ese periodo de 3 años y medio como la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ahí es donde no tan solo la ira de Dios va a estar cayendo, sino que también el anticristo, ¿verdad?, va a estar con el falso profeta, y la trinidad satánica, por decirlo así, que el Señor reprenda, con el diablo, van a estar en contra de todo lo que se llame Dios, lo que tenga que ver con Dios,
una persecución brutal, va a haber muerte, todo lo demás. Y después de ese tiempo es cuando Cristo venga, y en ese momento va a echar al anticristo, al falso profeta, al lago de fuego, va a atar al diablo por 1000 años y va a establecer su reino milenial. Y ya de ahí para adelante es otro tema. No, hermano, y también que, o sea, cuando la iglesia sea levantada, esos 3 años y medio de paz, donde va a venir esa paz con Israel, acuérdense que eso también va a ser promovido por un caos, porque a la iglesia ser levantada, pues muchas cosas van a estar pasando aquí, accidentes, gente que están desapareciendo, y esto también va a traer el querer aliviar. ¿Qué le pasaría? Nadie sabe. Van a querer aliviar a todo el mundo, tú sabes. Los gobiernos van a estar en ese proceso. Y entonces pues tienen que tratar, como la pandemia ahora, que todo el mundo está tratando de traerle la paz. Yo creo que el más loco que está es el de los Estados Unidos, que no le importa a nadie. Mandó a todo el mundo a freír papa, pero usted sabe que al principio mandó a hacer esto, mandó a aliviar. Y eso es lo que va a llevar esa paz, que todo el mundo por ese proceso pues va a traer ese movimiento de que el gobierno quiera traer esa tranquilidad también, porque la gente van a estar herida. Pero y hasta van a decir, ¿verdad?, que podrían que la iglesia, pues, wow, que mejor sitio es la iglesia, ahora hay paz, ahora se puede servir a Dios, ahora se puede ir a la iglesia, porque va a haber esa tranquilidad hasta que después vengan esa guerra, entonces reúnen los 3 años y medio. Eso es excelente porque me trae el próximo punto, porque la lección solamente se basa en las señales que hay en Mateo 24, ¿verdad? Pero lo vi como que incompleto para la comprensión, ¿verdad? So, quise traer esto. El primer sello, ¿verdad? Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 6, es el anticristo, ¿verdad? Paz, y trae paz. Pero esa paz no dura mucho tiempo, porque cuando se abre el segundo sello, se quita la paz en la tierra. ¿Ves? Entonces, mientras la paz con Israel esté, esos primeros 3 años y medio, la ira de Dios va a estar cayendo. El juicio de Dios va a estar cayendo. Los primeros 7 sellos y las primeras 6 trompetas ocurren en la primera mitad de la tribulación. Y déjeme decirle, si se cree que la primera mitad de la tribulación está fácil, chequéese esto. Entre el 4º sello y la 6ª trompeta, en el 4º sello van a morir una 1/4 parte de los humanos, 25%. En el 6º sello van a morir 1/3, 1/3 de la humanidad. Yo hice la matemática. Si diríamos que esto fuese hoy, yo dije ya que hay 7.8 billones de habitantes. El 4º sello, al morir una 1/4, el 25%, y la 6ª trompeta, matarían, el 4º sello mataría 1.95 billones, son casi 2 billones de personas en el 4º sello nada más. Casi 2 billones de personas, billones, en un juicio. De esos 7.8 billones que murieron, casi 2 billones, quedan 5.85 billones de personas en la tierra. Cuando se realice la 6ª trompeta, que mueren 1/3 de la población, morirán otra vez casi 2 billones, 1.93 billones de personas. En 2 juicios morirán casi 50% de la población. Y todo eso se calcula que sucederá en la primera mitad de la tribulación. O sea que esa calculación es con la iglesia aquí. O sea, porque acuérdate que la iglesia va a ser levantada. Amén. Y ahí se van a ir. Exacto. A saber cuánto para los que queden aquí. Pero exacto, tú lo estás dando más o menos con la iglesia aquí, los 7 billones, como si fuera hoy mismo con todo el mundo aquí, el impacto que sería.
porque serían hasta menos. Es decir, si vamos a poner, se van 2 billones, quedan 5 billones de personas aquí, en la cuarta se van a ir 25%. Como quiera, al final, la mitad. La mitad, sí. Porque los porcentajes quedan igual, serían la cantidad diferente, pero los Exacto. porcentajes son los mismos. O sea que sería, al final de todo, sería 49.7% de la población. Menos la iglesia. Menos la iglesia. Sí. Wow. Tremendo eso. So, imagínense eso. No va a estar fácil. Y eso solamente, esos son 2 juicios. Eso sin contar las cosas que van a suceder en los otros juicios. Claro. Esos son los que específicamente la Biblia dice, tantas personas van a morir. Una cosa increíble. Ok, salimos de ahí, vamos corriendo al último punto, la importancia de ser fiel. Ok, ahora sí, hablamos de las señales, ¿verdad?, que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Hablamos, ¿verdad?, de lo que es la gran tribulación. Ahora, ¿por qué nos importa esto a nosotros? Vamos a leer Mateo 24, 42 al 47. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor sobre su casa, para que se le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando el Señor venga, le haga siendo así. De cierto os digo, sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora, quiero decir que este mensaje es para nosotros, para la iglesia. Este mensaje, cuando está hablando de no sabe a la hora que ha de venir, no se refiere a la segunda venida, porque ya aprendimos que tan pronto la abominación desoladora acontezca, vamos a ver que quedan 3 años y medio. O sea que no estamos hablando de la segunda venida, estamos hablando de arrebatamiento. Dale, Estoy terminando. Ok. Tuki, no, tranquilo, aquí es para usarlo, esto está bueno. Mira, es algo que yo creo que la iglesia entienda acerca de esto, porque cuando todo lo que se está enseñando ahora termina con la importancia de ser fiel. O sea, todas esas advertencias no son simplemente para que uno los vea como una aventura, o sea, un entretenimiento. No, es golpe de conciencia, es para que nosotros estemos al tanto de que no es conveniente que nosotros nos quedemos aquí. Y el esfuerzo para luchar más, para que cuando suene esa trompeta nosotros podamos ser levantados. Y en todo esto, cada uno, Dios da diferentes dones de diferentes predicadores, diferentes enseñanzas, y usa diferente gente en diferentes áreas. Dios le pone eso en el corazón. Y esto es algo que yo estoy gozoso de que se esté hablando en la iglesia, y se va a estar hablando mucho más, y se seguirá hablando, porque es parte de la palabra. Pero lo que quiero dar a entender es que cuando se dan esta enseñanza no se puede tener lo otro afuera tampoco, porque si no se está tomando esto más como por saber nada más, porque me entretiene, porque me interesa, y no es algo que me interesa porque lo estoy mirando como me interesa, porque yo necesito asegurarme que yo estoy fiel, y yo necesito una motivación que me ayude a mí a querer buscar más de Dios, a meterme más con Dios y a estar más serio con Dios, porque mira lo que viene, y yo no quiero ser en ninguna manera parte de esto, que es la manera que tenemos de mirarlo. Entonces, basado en esto, quiero darle a entender, por eso es que es tan importante que no podemos tampoco descartar el mensaje de la importancia de ser fiel. Cuando se está predicando, se está motivando a que la persona busque de Dios, cómo debe estar viviendo y cómo no se debe engañar. Todo esto es Biblia, todo es Dios motivando a lo mismo. Entonces no confundamos una cosa nada más para querer una cosa y querer dejar la otra, sino que
sino que entendamos el propósito de todo lo que está escrito ahí, de todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios puso en su palabra, para recibirlo como golpe de conciencia en nuestra vida, enseñanza, motivación, entusiasmo, para que nosotros queramos tener la victoria de ser salvos cuando suene esa trompeta. Amén. Y le quiero añadir una cosa, pastor. De nada me sirve a mí saberme todo el Apocalipsis, todas las señales, todas las diferentes juicios que van a suceder, cuándo viene el Señor, si no hay una aplicación en mi vida. De nada me sirve saber todo eso si yo no voy a tomar eso, como te digo, en serio, y ponerme las pilas y servirle al Señor como Él y Él. Y eso nos trae a esto. Esto me gustó del leccionario. Y habla de la fidelidad, ¿verdad? Dice la fidelidad al final de la página 237. La fidelidad y confiabilidad emanan de una persona agradecida, que tiene convicciones firmes y sólidas sobre Jesucristo y su obra portentosa en la liberación del humano cautivo, ya que ha experimentado la salvación y cultiva una actitud de compromiso y solidaridad con Dios. Su lealtad y sus compromisos con Dios tienen prioridad sobre cualquier otro asunto y vive para hacer la voluntad de Dios. Yo creo que no hay que añadirle mucho a eso. Bien, concluimos. La señal del fin del siglo es la misma que le fue dada a Joel, a Isaías, y es la misma que Jesús le dio a sus discípulos, a fin de que estuvieran apercibidos respecto a cuando estaría próximo a ocurrir el fin del siglo. Cuando la señal del Hijo del Hombre aparezca en el cielo, los incrédulos se lamentarán al cobrar conciencia de lo equivocados que estaban. Comprenderán que es tarde para recapacitar y se darán cuenta de que lo que están presenciando es el cumplimiento de todo aquello de lo que se habían burlado. Cristo aparecerá tal como había prometido, con poder y autoridad, y todo ojo le verá. Un verdadero creyente no debe experimentar sorpresa o desesperación ante el retorno de Cristo, sino gozo, ya que Cristo dio a conocer cuáles son las señales de su venida. Nadie puede asegurar cuándo ocurrirá el retorno de Cristo, pero pueden orientarse respecto a los requisitos que debe satisfacer un siervo fiel y prudente para ir al encuentro de su Señor. La lealtad y sus compromisos con Dios tienen prioridad sobre cualquier otro asunto en la vida del creyente fiel y verdadero. Su vida es un reflejo de que vive en obediencia a la voluntad divina. Amén. Los dejo con ese verso para que lo lean ahí. No sé si el pastor tiene algo adicional. No, perdón. Lo único que quiero es dejarles saber que, acuérdenles del ayuno este jueves. Bueno, yo lo voy a decir aquí porque yo siento todavía. Chequeen en el chat, hermano, que en el chat va a estar puesto este jueves. Entramos en ayuno a las 9 de la noche hasta el viernes después del mensaje, ¿ok? Este jueves. Vamos a tratar de hacerlo una semana jueves hasta viernes y otra semana el domingo, desde las 12 de la mañana el domingo hasta después del mensaje a las 7, a las 8 que terminamos el domingo en la tarde de la noche, ¿ok? Pero esta semana es jueves. Y lo otro es que necesitamos voluntarios para trabajar el sábado en la iglesia. Por favor, hermano, chequee el chat, porque vamos a ponerlo en el chat. Póngase atento a lo que está pasando en la iglesia, no se descuide, no se desvíe por ahí, no se entretenga por ahí, y esté pendiente para que usted pueda estar activo, ¿verdad? Y motivado en ese proceso de serle fiel a Dios, ¿verdad? Para cuando suene esa trompeta, que usted no lo haga de sorpresa, gloria al nombre de Jesús, soñando con pajaritos preñados y vacas que vuelan. Dios los bendiga y Dios los guarde, hermanos. Amén. Vamos a orar rápidamente para ser despedidos. Ha sido un placer y hasta la próxima vez. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta bendición, Dios mío. Esta palabra, Padre Santo, que nos ha dado en el día de hoy, Padre Santo. Te damos gracias por ella, que la podamos poner en práctica, Dios. Que todas estas advertencias, todas estas señales que tú nos has dejado, Señor, Padre Santo, que las tomemos en serio, Señor, y que lo utilicemos como motivación, Padre Santo, Señor, para hacerte fiel, para ser comprometidos contigo, Señor, con tu obra, Señor. Padre Santo, que como dice el apóstol Pablo, que nos alentemos con estas palabras de tu retorno, ¿verdad? Por tu iglesia, Padre Santo, esa bienaventurada esperanza
que todos estamos esperando, Padre Santo, y que todos nos queremos ir, que podamos vivir de tal manera, Padre Santo, que nos vayamos contigo, Padre Señor. Y los que estamos aquí, llévanos a nuestros hogares con bendición, Padre Santo, con tu cuidado, Padre Santo, y le damos la gloria y la honra para siempre para ti, Padre Santo. Te lo damos todo, gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén, amén. Pueblo contento y agradecido dice, Amén. con el poder de Dios, Se puede. amén.